Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos ya dispuestos todos para desgranar la actualidad para ustedes, con valentía y con rigor, que son las dos normas fundamentales en esta casa. Uno de los elementos clave del día político son esas comisiones, una en el Congreso, otra en el Senado, que empiezan a trabajar con el propósito de sacar alguna conclusión respecto de los tráficos que se produjeron incorrectos con dinero público comprando mascarillas y otros materiales sanitarios durante la pandemia. Vamos a establecer contacto con don Jorge Campos, que es el representante de Vox en la Comisión del Congreso. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por atendernos. No, hola, buenas tardes. Os oigo bastante mal. Bueno, procuraremos hablar más alto a ver si nos entendemos. Nos dijiste que esto iba a ser un paripé. Hoy ha comparecido Koldo. También esta señora del Tribunal de Cuentas. ¿Te reafirmas en la idea de que esto es un paripé que no va a servir de nada? Si me preguntas si esta comisión va a servir para algo y si vamos a poder esclarecer la verdad de algo, se está confirmando lo que ya dijimos cuando se votó su creación en el Congreso. No va a servir absolutamente para nada. Hoy hemos visto tanto la declaración de la presidenta del Tribunal de Cuentas como la de Salvador Illa, y lo que nos han dicho tanto unos como otros es espeluznante. Por una parte, la presidenta del Tribunal de Cuentas diciéndonos, y ha reconocido, que los informes del tribunal que puedan ser contrarios al gobierno y coincida con la campaña electoral no se aprueban, lo que es una manifestación más clara de la utilización partidista de las instituciones del Estado. Y por otra parte hemos visto a un Salvador Illa huyendo de las preguntas que le hemos planteado, que ha planteado además nuestro portavoz en la comisión, Carlos Flores, donde no acepta absolutamente nada, dice que todo fue perfecto, incluso cuando se le pone ante la evidencia de los escándalos de las contrataciones millonarias a empresas sin experiencia, sus implicaciones con la trama corrupta del PSOE. Vamos, un auténtico paripé. Jorge, vamos a ver, ¿qué te ha parecido la declaración de Koldo? Un poco chuleta, ¿no? Sí, la verdad es que para resumirlo está bastante bien, ¿no? Es otra demostración también en qué están consistiendo estas comisiones, ¿no? La comisión del Senado se utiliza por parte del PSOE para tirar balones fuera o para que el señor, como hemos visto hoy, Koldo no diga absolutamente nada, y la del Congreso se utiliza pues como la contracomisión a la del Senado. Y por el medio están los ciudadanos españoles que ven cómo se pierde el tiempo y el dinero público en crear comisiones que no sirven para nada, y donde nosotros ya tenemos muy claro que donde se debe esclarecer la verdad es ante los tribunales. Aún así, vamos a sacarles los colores, ya sea Koldo, ya sea Illa o ya sean los cargos socialistas que vayan a comparecer. Bueno, pues suerte en ese intento, y a ver si algo de novedad aparece y nos alumbra a todos en lo que fue un engaño descomunal comprando todo tipo de materiales a quien no debía ser proveedor de la administración pública. En fin, Jorge Campos, te agradezco mucho. Hay un dato simplemente que para que la gente se dé cuenta de manos de quiénes estamos. Y además así se le ha planteado también a Salvador Illa. En el momento donde el gobierno en el que él participaba activamente estaba estableciendo estados de alarma que se han demostrado ilegales, donde estábamos confinados en casa vulnerando nuestros derechos más básicos, la libertad de movimiento, donde muchas empresas se estaban arruinando por estas medidas que estaba adoptando, entre otros, el señor Illa, donde además centralizó todas las compras. Habían unos señores socialistas que se estaban llenando los bolsillos a manos llenas, a parecer con unas comisiones millonarias. Ahí están los expedientes que se van publicando ya judicializados. Y lo único que tienen que decir, tanto el señor Koldo como el señor Illa, es tirar balones fuera, decir que hicieron una gestión fantástica y que lo hicieron por nuestro bien, porque era para salvarnos de una situación tan difícil. Bueno, es tomadura de pelo, estaban salvando al bolsillo de unos cuantos aprovechados, y todo el Partido Socialista, como no puede ser de otra manera, al ver las implicaciones infinitas, estaban al corriente de eso.
Por cierto, que ha dicho ella que vio una vez en el ministerio a Koldo, siendo que en aquella época pues no era fácil entrar en el ministerio ni a Koldo ni a nadie, y además tampoco parece normal que el ministro de Sanidad reciba a los proveedores que le lanzan ofertas a la administración. ¿Eso ha quedado suficientemente claro? Sí, sí, ya tendremos que cambiar el refranero español y decir que uno pasaba como Koldo por su casa o como Koldo por su ministerio. Pues sí. Jorge Campos, te agradezco mucho que hayas querido estar en nuestro programa hoy, te mando un fuerte abrazo y animo con lo pesaditas que van a ser las comisiones a partir de ahora. Muchas gracias, muy buenas Un tardes. placer. Bueno, iniciamos nuestro recorrido del día de hoy por las noticias internacionales. En primer lugar, nos vamos a Alemania, donde se ha producido algo verdaderamente inusual. Han sido detenidos tres alemanes, tres personas de nacionalidad alemana, por presunto espionaje para China. Se trata de ciudadanos alemanes, insisto, que han sido acusados por el fiscal de facilitar la transferencia de información sobre tecnología con posibles usos militares a China. Bueno, esto es una verdadera novedad, dicen los fiscales que llevaban haciéndolo desde el 2022, desde junio del 22, y también son sospechosos de violar las leyes que Alemania tiene para proteger a sus exportaciones. Bueno, y de ahí nos vamos a las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que hoy volvía sobre lo mojado del alto el fuego en Gaza. Este gobierno ha hecho ya varios pronunciamientos pidiendo el alto el fuego. Como no pisamos ni pisamos nada en lo internacional, no es que nos haga caso casi nadie. Pero ahí está Álvarez en la soledad diciendo que el alto fuego en Gaza es más necesario hoy que nunca. La posición de España es conocida. La expresé el jueves pasado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde abogué y estuve a favor de la entrada de Palestina en las Naciones Unidas como un Estado miembro más. Vamos a seguir pidiendo ahora más que nunca un alto el fuego permanente ante el riesgo de que las operaciones militares israelíes se extiendan a Rafah, lo que todavía incrementaría más esa catástrofe humanitaria que se ha cobrado ya 34.000 vidas. Vamos a solicitar que se abran de una vez todos los puntos terrestres para que acceda la ayuda humanitaria. Y de aquí nos vamos a Israel, donde hoy se ha producido una noticia importante. El jefe de la inteligencia militar de Israel, que es un general de división llamado Aaron Haliva, es el primer alto mando que anuncia que deja su puesto, esto es, que dimite de su responsabilidad por no haber sabido impedir la matanza de Hamas en territorio israelí, que tuvo lugar el pasado 7 de octubre. Aquel ataque, como recordarán, pilló desprevenidos a los militares de Israel, causó la muerte a 1.200 personas y produjo el secuestro de 200 más. Muchos de ellos todavía a estas alturas están en manos de los terroristas de Hamas. Bueno, y les quiero ya en el territorio de las noticias estrictamente nacionales, les quiero poner al día de una interesante pero a medias, porque supone una intervención más en algo que es la decisión de un médico. En Cataluña están estudiando castigar, en donde más les duele, en el sueldo, a los médicos que receten de más, que receten cosas que no estén objetivamente, que no sean necesarias objetivamente. Bueno, este es un camino interesante porque este, como saben, es uno de los países en el mundo donde se consume más medicamento, mucho de él de forma que nos podíamos ahorrar. No es que ahorrar nos lo signifique una gran mejora para la sanidad pública, para sus presupuestos, pero probablemente significaría un gran paso adelante para mejorar la salud de los que reciben esos medicamentos. Hay una tendencia social muy importante en España según la cual si el médico me da muchos medicamentos es un médico bueno. Si no me da ninguno, si procura preservarme, pues no es un médico bueno. Y eso nos ha llevado a barbaridades singularísimas. Por ejemplo, hay un protector estomacal que se da como el que reparte caramelos y que esa misma marca vende más en España con 47 millones de habitantes que en Alemania con 90 y tantos.
Bueno, pues esas son las singularidades. Y dicho esto, ya saben que estamos obcecados en ponerles al día sobre el asunto de la droga para que ustedes evalúen una situación que de otra manera pues no tendrían por qué conocer. Bueno, pues vamos a verlo. Empezamos hoy con grandes plantaciones en Murcia, donde se cultiva marihuana que luego se envasaba por estos de esta red o de esta trama de narcotraficantes, envasaban los cogollos de droga y los exportaban mayormente al Reino Unido. Les han cazado 376 kilos de droga. ¿Cómo lo hacían? En camiones frigoríficos. Han sido detenidos 6 españoles y tenían plantas, algunas de plantar la planta de la droga y otras de envasado y expedición en Cartagena, en Fortuna o en Murcia. Bien, de Murcia subimos para arriba y estamos en Alicante. Y en Alicante les tengo que contar que ha sido detenido un narco enormemente buscado por traficar con una droga pues muy peligrosa, la metanfetamina. Y esto en Alicante ciudad, en Alicante provincia. Vamos a ver otra de las cosas que valen la pena que conozcan. Marihuana, una gran plantación decomisada con 2.400 plantas en El Poblet, una pequeña población de Alicante. Había un detenido que es un hombre español de 44 años. Con esto yo a lo que aspiro es a que ustedes entiendan que da igual si es un pueblo pequeño, una ciudad grande, si es en un barrio, si es en un ambiente rural, si es al norte, al sur o al este, tenemos un problema con la droga. No estamos tratando adecuadamente ese problema, nuestras penas no están a la altura de lo que debieran ser, nuestras calificaciones de los delitos tampoco, y las fuerzas del orden entiendo que tienen la sensación de que los que detienen hoy salen por la puerta de atrás del juzgado mañana, y así no acabaremos nunca con el asunto de la droga. El peligro que tiene no es el de los drogadictos, que también, es sobre todo el de nuestra seguridad, es el que ustedes tengan en cuenta que pronto va a haber alguna provincia en España donde manden más los narcos que las fuerzas del orden. Y eso sí que lo acabaremos pagando, y si lo pagamos tiene difícil arreglo posteriormente. Bueno, dejamos lo de la droga aquí y les propongo una reflexión sobre el precio del aceite, que desde primeros de año ha subido un 13% añadido a lo que subió durante todo el año pasado, y la actuación de un gobierno que a finales de año negoció con Junts que le aplicaría al aceite el tipo cero del IVA para contribuir a que la gente pueda consumir aceite, que es algo que está incorporado a nuestra dieta. Pero el gobierno tan cicatero con estas cosas no ha cumplido su acuerdo, en este caso con Junts. El aceite de oliva sigue subiendo y se encarece entre enero y marzo de este año otro 13,2%. Mientras, los españoles esperan la rebaja al 0% del IVA que el gobierno prometió junto a Junts hace meses y que aún no ha llegado. En 2023, las exportaciones de aceite se redujeron en un 35,8%, y todo apunta a que este año habrá nuevos descensos. El sector señala que la mala cosecha es la principal razón para el descenso de las ventas y lo que ha hecho que el precio del aceite de oliva se dispare. En estos momentos se sitúa en valores tan altos que hace que muchos consumidores no puedan permitírselo. La reducción al 0% del IVA está incluido dentro del paquete anticrisis que el Ejecutivo de Sánchez pactó con Junts el pasado mes de enero. El 30 de junio se derogará este paquete de medidas anticrisis y los expertos aseguran que es casi imposible que esta medida llegue a tiempo. Mientras tanto, el aceite se ha convertido ya en un auténtico bien de lujo para muchos españoles. Y atención, porque si el gobierno no prorroga el paquete anticrisis, los alimentos impactados por la sequía, como las frutas frescas, las legumbres y las hortalizas, podrían encarecerse todavía más. Por ejemplo, las frutas apenas se encarecieron un 4% en enero del año pasado frente al 17,9% de este año. El cacao es otro de los alimentos que está más caro que nunca. En los últimos meses se ha disparado su valor en el mercado. El pasado 28 de marzo, el precio de la tonelada métrica del cacao alcanzó su máximo histórico con $9.843. Una situación que hace que muchos españoles no puedan llenar la cesta de la compra como les gustaría. Y sin duda alguna todavía estamos en tiempo de interpretación, en la resaca, podríamos decir, de las elecciones vascas que tuvieron lugar ayer.
Los resultados ya más o menos los conocen, lo valoraremos con don Iñaki Ezquerra, pero eso será dentro de un momento. Vean antes este vídeo en el que les resumimos los resultados y las primeras reacciones. Hemos ganado las elecciones. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones. Es uno de los titulares tras las elecciones celebradas en el País Vasco. El PNV logrará retener el poder y continuar al frente del gobierno vasco, aunque eso sí, con el apoyo de los socialistas. Una vez más ha quedado clara la pluralidad de este país y todas y todos tenemos el deber de darle cauce. Pero estamos ante una alegría desbordada. Los del PNV se quedan lejos de la mayoría absoluta, pierden 4 escaños y cerca de 13.000 votos. Y es que la noche electoral estuvo marcada por un duro escrutinio por ver quién finalmente se hacía con el primer puesto, si el PNV o EH Bildu. Ambas formaciones han quedado empatadas en escaños, pero no en votos. Los abertzales, pese a tener menos papeletas, han logrado su mejor resultado histórico. Hoy el cambio está en marcha y es imparable. El PSOE también ha crecido en escaños, 2 más que en las anteriores elecciones, y se confirma así como el partido llave, siendo clave para que el País Vasco tenga nuevo lehendakari. De que su voto va a servir para lo que hemos dicho durante toda la campaña. El PP, por su parte, también sube en escaños a lograr uno más, pero su papel continúa siendo secundario en un parlamento lleno de separatistas y abertzales. He hablado con el candidato ganador, con Imanol Pradales, a quien le he trasladado la enhorabuena por parte del Partido Popular, y le he dicho que nosotros tenemos la mano tendida. Sumar logra entrar en el Parlamento Autonómico y celebra, además, convertirse en la quinta fuerza. Pese a que la rama de Izquierda Unida lamenta el resultado, la candidata ha asegurado que está muy satisfecha. Nuestra valoración es positiva, estamos satisfechas. Pese a las encuestas y los presagios, Vox ha logrado mantener su escaño. Y no solo eso, porque la formación de Abascal ha crecido un 20% en votos. No os vamos a dejar solos. Estamos y estaremos junto a vosotros. Unos resultados que deberían hacer reflexionar no solo a la sociedad vasca, sino también a toda España. Que Bildu haya conseguido 27 escaños y sea la segunda fuerza no es una buena noticia, sin un fallo social y un borrado de la historia. Bueno, pues quiero comentar los resultados y las reflexiones a propósito de esos resultados con don Iñaki Ezquerra, que además de intelectual y hombre que ha estado en política, fue fundador del Foro Derma. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero de todo, que es algo en lo que reparan pocos, una vez más, en las elecciones vascas ha ganado la abstención. Sí. 37,5%, más que nadie. Sí. Es verdad que la abstención pues, no significa nada más que alguien no vota, pero sí. Es importante. Es importante recordar. Claro, es. Por supuesto, y cuando el dilema era susto o muerte, o sea, Bildu o el PNV, pues, y da la sensación de que está todo el pescado vendido, pues eso sin duda pues favorece la abstención, y también en eso tiene mucho que ver la campaña que de respuesta al mundo nacionalista se ha hecho desde el mundo constitucionalista, o sea, desde el Partido Popular. Creo que no han estimulado precisamente el voto. Yo creo que no han sabido movilizar. Bueno, y además estaban repitiendo ahora que, claro, que es que hacer una campaña señalando a Bildu, que esto favorecía al PNV. Vamos a ver, yo lo escribí. No se podía meter miedo con Bildu si a la vez no se señalaba la responsabilidad del PNV y del Partido Socialista en su crecimiento. Y en el auge que han tenido. Entonces, se ve que no lo han entendido bien. O sea, no se trataba de no hablar de Bildu. Claro que había que hablar de Bildu. De lo que se trataba es de señalar, además de Bildu, a otros culpables de la situación que vivimos. En fin, se ve que no son verdaderos lumbreras, algunos que hay en ese partido, en el partido de Feijóo, y entonces pues lo han entendido mal. Bueno, en fin. Vamos con los soberanistas, porque hoy decía Otegi que, hombre, es que soberanistas en esa Cámara somos el 75%, sí. Sumando pues, sobre todo a las dos grandes formaciones, PNV, ganador de las elecciones, aunque con 4 escaños menos, sí. Y los de Bildu, que ya dicen que el sorpaso ya está dado, aunque no se haya producido formalmente. Sí. ¿En cierto modo tienen razón?
Pues yo creo que es cuestionable eso. Es decir, que cuando en las elecciones generales del 2015 pegó un salto Podemos y consiguió 399.000 votos, entonces, y superando al Partido Nacionalista Vasco, se hizo una lectura y es que el País Vasco había dejado de ser nacionalista. Fue una lectura errónea, pero como lo es también hoy el decir que el País Vasco se ha lanzado al nacionalismo. Hay que tener en cuenta que, por un lado, está el voto desplazado del voto constitucionalista en su día, el voto al Partido Popular que se ha desplazado en los últimos años hacia el PNV. Es decir, que han visto en el PNV un muro de contención al populismo de Podemos y al populismo también del mundo de Bildu. Entonces está por un lado ese voto, está la campaña que se ha hecho tan mal del Partido Popular, que no se ha sabido señalar al PNV como responsable, porque el PNV pues siempre hace una política del aldeano, de tirar la piedra y esconder la mano. Es decir, que son los responsables de todas las legislaturas de Sánchez, son los responsables de cómo ha crecido Bildu y del protagonismo que ha tenido en los últimos años, y sin embargo pues parece que todavía se permiten darnos lecciones, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego, por otro lado, la subida el ascenso de Bildu claramente tiene que ver con el voto de Podemos, que se ha plegado y esto lo he estado explicando yo estos días. Hay un voto ahí que no es nacionalista, pero sí es antisistema. Y es un voto que en realidad entraría en contradicción. Quiero decir que aquellos que son antisistemas y que tienen una sensibilidad, vamos a llamarlo así, anarquista o ácrata, claro, si pusieran a hablar con los nacionalistas y con los secesionistas y con los que sueñan con un Estado totalitario en el País Vasco, pues acabarían dándose de tortas. Pero bueno, es una de las características de esta situación el que hay una amalgama de gente muy distinta, y al final es verdad que el resultado es preocupante, pero yo no lo interpretaría totalmente en clave nacionalista. Creo que es preocupante. Lo que sí es cierto es que es un electorado ese que se ha desplazado de Podemos, que no hace ascos a la secesión, eso sí es cierto, y que por otra parte tampoco hace ascos a la historia de sangre de Bildu. Es decir, que eso sí es cierto. Es decir, que hay, vamos a decir, una ausencia ha habido una ausencia de pedagogía social que ha creado unas jóvenes generaciones que no solamente es que no saben nada de ETA, no, sí saben. Lo que pasa es que se ha banalizado la historia esa de sangre, y bueno, pero es que por otra parte eso responde a una atmósfera nacional. Es decir, que aquí, por un lado, se olvida el pasado de sangre de ETA, y por otro lado, al que está en contra de las vacunas o no cree en el cambio climático se le llama negacionista, que por otra parte es otra banalización de un término que se utilizaba únicamente para aquellos que negaban el Holocausto. O sea que por un lado se hiperboliza y se exageran posiciones políticas o sociológicas que no están bien vistas por la izquierda, y por otro lado se banaliza y se relativiza lo que realmente sí es grave, que es el asesinato. Bueno, vamos a irnos a publicidad, luego vamos a continuar. Queda lo más difícil de interpretar. ¿Cómo es posible, con la que está cayendo, que suba el Partido Socialista en estas elecciones? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Siendo que de ahí echaron a Nicolás Redondo hijo, siendo que pues para todos llueve lo de Begoña Gómez, para todos llueve lo de Koldo, para todos llueve todo lo que hemos visto, pues ahí están. Han ganado 12 escaños, 2 más de lo que tenían, 150.000 votos, que está muy bien para lo que sufre el PSOE. Tanto es así, y ahora viene el colmo de las paradojas, siendo las elecciones autonómicas en las que menos papel ha tenido Pedro Sánchez, que esto es para hacérselo mirar. Vamos a hacer una pausa.
nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda Digo lo que pienso. Hola, soy el doctor Gutiérrez Serantes. He sido invitado a dar 5 conferencias en el Club de Amigos para prevenir las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Os diré qué pautas tenéis que seguir para controlar la hipertensión, si tenéis el colesterol elevado, si os sobra algún kilo, la diabetes y también importante, qué tipo de alimentación hay que seguir para todo esto. La información la tenéis en la página del Club de Amigos y en el teléfono que está saliendo ahora mismo en pantalla. Os espero por vuestra salud. Bueno, permitidme un instante para comentaros, si nos habéis elegido para organizar vuestra información del día a día o para orientar vuestras opiniones sobre las cosas, ¿qué tal si os planteáis echarnos una mano? Porque para nosotros tampoco es fácil estar aquí dando caña a quien tenemos que dar caña, ¿verdad? Formas para echarnos una mano. La más simple, la más clásica, es que os incorporéis al Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Cómo hacerlo? Basta una llamada telefónica al número que aparece en pantalla y en 5 minutos el asunto está resuelto. Así es que esta es la forma tradicional. Luego hay una fórmula nueva, hija de que la primera quincena de enero el Gobierno aprobó la ley Ómnibus y en esa ley figuraba que cuando uno produce un donativo a una fundación, y este es el caso de lo que os voy a sugerir, luego va a poder deducirse en la renta desde un 45 hasta incluso más, hasta el 60 puede ser, en la renta de aquello que ha decidido donar. ¿Y qué os propongo? Os propongo que nos hagáis alguna donación dirigiendo una transferencia a cualquiera de los números de las 2 cuentas que aparecen en pantalla. Sirve cualquiera de las 2, transferencia a ustedes, lo que sea, y el importe. Y eso luego se lo van a deducir, si quieren, en el IRPF, el impuesto de la renta de este año 2024. Si el donante es una sociedad, pues lo deducirán en el impuesto de sociedades. Y luego, la tercera fórmula en la que nos podéis echar una mano, a mí me gusta mucho porque compromete muy poco dinero y todo el mundo puede hacerla si lo desea, es mandar un SMS al 28088 con la palabra toro o sin la palabra toro, y eso ya os digo que os va a costar 1,20 €. Y eso sí que está al alcance de cualquiera. 1,20 € es mucho menos de lo que les costaría invitar a un café a don Paco Álvarez si se lo encuentran en la calle, que ya me acompaña aquí ahora para hablar en la mesa de análisis. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde luego, al precio que va el café es mucho mejor apoyar al toro. Poniendo el café. Por concluir con lo del Club de Amigos, decirles que el día 24, este miércoles, Luis del Pino presentará en una conferencia que se puede seguir de forma presencial o bien online
el nuevo proyecto de esta casa, Radio Libertad, y Luis del Pino tiene previsto pues responder a las preguntas que le pudierais hacer los que estéis en ese acto. Bueno, estábamos hablando de lo difícil que es entender en las elecciones vascas lo que le ha pasado al Partido Socialista, que salía muy perjudicado. Algunos pensábamos que no iba a llegar a los 10 que tenía ni de broma. Pero bueno, hombre, que además es el sitio donde tenía predicamento la familia de Nicolás Redondo padre y de la hijo que fue expulsado del partido, como saben. Y resulta que han salido triunfadores, tanto como que dicen que es el triunfo de las políticas de Pedro Sánchez. Tienen 2 escaños más, 2. Y a eso hay que añadir que es el sitio al que Sánchez ha ido menos en campaña electoral de todas las elecciones autonómicas que se han celebrado en los últimos años. Iñaki Ezquerra, ¿cómo es posible todo esto? Sí, bueno, a ver, 2 escaños no es tampoco para que canten victoria, pero bueno, sabiendo cómo es Pedro Sánchez, ya sabemos cómo lo va a interpretar. Es decir, pero sí, ¿eso a qué responde? Pues responde a lo que estaba yo comentando, de que el Partido Popular es que no solamente no ha hecho una verdadera campaña contra Bildu, ni contra el PNV, es que tampoco la ha hecho contra el Partido Socialista, y es que son absolutamente responsables de la situación que se ha creado. Es decir, que aquí arrastramos un montón de años, desde que está Sánchez en el poder, favoreciendo el radicalismo, por un lado de Abertzale, del mundo de ETA, y por otro lado los desafíos antisistema de la izquierda populista. Entonces, no ha habido una denuncia, un discurso que denunciara esos excesos en ningún momento. Entonces, y luego, claro, si no se hace eso, pues también yo creo que se ha producido un mimetismo con la manera en que reacciona también el electorado del PSC en Cataluña. Es decir, que a mí, claro, me chocaba que en las últimas elecciones que hubo, un señor como ella, que arrastraba lo que arrastraba de su pésima gestión en la pandemia, y que ya había indicios de las arbitrariedades que había cometido a la hora de elegir proveedores de mascarillas y de otro material sanitario, resulta que es que lo manejan como un valor. O sea, este era nuestro gran valor. ¿Qué ocurría ahí? Pues yo creo que lo que ocurría, y esto es algo que ha sucedido en el electorado nacionalista y secesionista y del Partido Socialista en Cataluña, yo creo que hay un envilecimiento moral promovido por además, bueno, es que esto lo he escrito yo, escribí hace unos años, publiqué en 2016 un libro que se llamaba Los totalitarismos blandos, y hablaba precisamente de esto, de la capacidad que tiene el populismo de envilecer al electorado, y que llega un momento en el que ya digamos que se pasa de rosca, es decir, que ya hagan lo que hagan, en lugar de actuar contra el líder, actúa a favor del líder. Es decir, que basta que la sociedad, o un sector de la sociedad lo está denunciando, está señalando todos los agujeros éticos y todas las fisuras que pueda tener, y todas las trapisondas que pueda hacer un líder. Bueno, pues hay un momento en que yo creo que es una evolución del propio populismo, en el que ya se actúa con verdadera desfachatez y se busca la complicidad de ese electorado. Entonces, bueno, pues yo creo que esto está pasando también, ha empezado a pasar en el País Vasco. Es decir, que haga lo que haga el Partido Socialista, ya hay una serie de gente que les va a votar, y es más, cuantas más hagan y más gordas, más les apoyarán. Es decir, que porque esto defiende, a veces, vamos, en el mundo de la psiquiatría o de la psicología se ha hablado de lo que se llama el síndrome de los dos contra el mundo, que es esas parejas que hay, que uno de ellos es inaguantable, consigue espantar a todos los amigos, pero el otro se pone de su parte, se vuelve un incondicional y un protector, porque basta que tenga una pareja que espanta a todo el mundo, para que seamos los dos contra el mundo, y basta que se opongan en mi casa a que esa sea mi pareja, bueno, pues yo la defenderé hasta el fin de los días. Bueno, pues este mecanismo yo creo que se produce también en la política,
y que cuando, bueno, pues hay alguien que tiene alguna fisura mental, es decir, que o de carácter ético, que es, para él eso no tiene gravedad, pues, y que para él un partido político es como si fuera un club de fútbol, pues actúa de esa manera, es decir, que al club hay que seguirle hasta el final. Desde luego, sí, son más que una secta o una religión. Eso pasa en los secesionismos, en el nacionalismo, evidentemente es una secta, si no, no te puedes creer que eres de izquierdas y nacionalista, lo cual es una contradicción en sí mismo, ¿no? El mismo Lenin dijo, no pintéis de rojo al nacionalismo, y ahí tienes a los de Bildu diciendo que son de izquierdas. ¿Cómo van a ser de izquierdas? Son, vamos, neofascistas. Otra cosa es que como me llamo distinto, y eso es un poco, yo creo, aparte de que lo has clavado, lo que ha pasado con el PSOE y con Bildu. En esta campaña fue el PSOE el que aprovechó el desliz de Bildu para salir en contra de él. Todos sabíamos que es mentira. Claro. O sea, pero da igual, pero lo que hemos visto en la tele ha sido al del PSOE, incluso a la señorita Alegría, o señora, diciendo, sí. Wow, estamos en contra de esto y no sé qué y tal y cual, y al PP, en vez de eso, le hemos visto, pues tú estás pactando con Bildu, la señora del visillo. O sea, quiero decir, está claro que desde hace décadas hay un problema de comunicación en el Partido Popular y no lo resuelven. Lo vimos en las elecciones de julio, lo hemos visto ahora y lo seguiremos viendo, porque el PP ha abandonado el País Vasco y Cataluña a su suerte, porque no puedes hacer una campaña diciendo que vas a votar al PNV. Ahora hablaremos del PP, procuro ordenar los pensamientos que vienen a nuestras bocas. Terminar el argumento que estabas tú utilizando. Hoy he escuchado a Esther Peña, que es la portavoz de los socialistas, felicitar, bueno, pues está encantada porque esto demuestra que lo de Pedro Sánchez tiene buena salud electoral y a continuación ha dicho buena salud electoral de la coalición del gobierno de Pedro Sánchez. Y he pensado, hombre, teniendo en cuenta que Sumar se ha estrellado, debe referirse a Bildu, con lo cual le han levantado la sanción a Bildu ya este mediodía. Bueno, dicho esto, pelillos a la mar con Bildu, que vuelven a ser esos chicos majos que nos aprueban la ley de vivienda. Vamos con el Partido Popular. El Partido Popular, antes lo veíamos ahí en pantalla, ha ganado un escaño más, un escaño irrelevante porque no cambia su escasez de peso en el Parlamento Vasco. Y reconocido por Montesinos, que es un diputado del Partido Popular, han fracasado en el objetivo de silenciar a Vox, que yo no sé si esto es un objetivo que alguien le tiene que dedicar medio minuto si está metido en el enjuague complejísimo que hay hoy día en el País Vasco. Iñaki. Sí. Bueno, a ver, que Javier de Andrés esté celebrando como una gran victoria el escaño ese que han conseguido cuando tenían la gran oportunidad, es decir, que cuando era el momento en que podían denunciar la deriva que ha tenido este gobierno con el apoyo del Partido Nacionalista, la situación en la que hemos llegado. Bueno, en fin, me parece grave. Luego, bueno, y claro, y con Vox también se lo tienen que mirar, porque que Vox haya sabido mantener su escaño y que incluso haya crecido en votos, que por cierto, la candidata, Amaia Martínez, a mí me parece una verdadera heroína, es decir, que además, por cierto, estuvo en la última asamblea que hubo en Bilbao de la plataforma constitucionalista Foruak Orain, que tengo el honor de vicepresidir y en la que preside Ramón Rabanera, pues precisamente estuvieron allí, coincidieron Edmundo Val, el creador del partido CRE, y Amaia Martínez. Y bueno, pues mira, era una manera de demostrar que cuando se trata de defender las libertades, allí por lo menos hay personas que no estamos por las tonterías, ¿no? Por cierto, me alegro de que en aquella asamblea de Foruak Orain, pues por lo menos hubiera alguien presente del Partido Popular, que era Carlos García, que es otro militante del Partido
el Partido Popular, que ha dado la cara, que es el que consiguió una concejalía en Durango. En fin, a pesar de que tenemos a gente como Javier de Andrés, hay otros militantes y hay otras personas dentro de ese partido pues que todavía siguen fieles al espíritu y como en los partidos constitucionalista. quien manda es en el PSOE Ferraz y aquí Génova, pues cabe suponer que la campaña la diseña Génova y las directrices y el porqué de Javier de Andrés como candidato también es responsabilidad de los jefes de estrategia del partido de Feijóo. Totalmente. Paco. Pues es que es eso, quiero decir, habría que explicarle al Partido Popular que su problema y el problema de los españoles ahora mismo no es Vox. Es así de simple. O sea, quiero decir, mientras el PP haga campaña contra Vox, está favoreciendo a Sánchez y no hace falta ser una lumbrera para entenderlo. O sea, quiero decir, no puedes salir a decir, bueno, queríamos saber parado. No, señor, o sea, tú a quien deberías de querer parar es a Sánchez. De todas formas, quiero decir, el otro día, la otra semana lo dije yo, mi opinión sincera y triste es que el País Vasco es una autonomía que no ha funcionado, es una democracia fallida. O sea, quiero decir, ahí tenemos un régimen nacionalista en el que sabe Iñaki mejor que yo que hay determinadas cosas que no se pueden decir en alto, que no puedes llevar una pegatina en tu coche o que no puedes llevar la bandera de España o colgarla en tu balcón, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, es más, que no puedes hacer un mitin en campaña electoral. Eso, que no puedes hacer un mitin porque eso es lo que decíamos. O sea, quiero decir, el PP son fachas, Vox son fachas. Cuando iba a Ciudadanos también eran fachas, el PSOE también ha sido facha. Entonces, al final, a ver si los fachas son ellos, ¿no? Y nos dejamos de bromas ya y empezamos a llamar a las cosas por su nombre. No puede ser un partido que ha ganado 13 elecciones consecutivas. O sea, quiero decir, la base de la democracia es la alternancia en el poder. O sea, ahí no es que se hayan enquistado, es que se han enraizado más que el árbol de Guernica. ¿Y cómo los quitas? Es absolutamente imposible. Y desde luego es más imposible mientras el Partido Popular se dedique a lo que se dedica. Por eso tenemos las abstenciones que tenemos en el País Vasco y por eso tenemos, igual que en breve en Cataluña, a la mitad de la población oyéndose de Cataluña o pasando totalmente del tema y dedicada al ostracismo. Sí. Bueno, vamos a ver esto por provincias, porque es verdad que ha seguido ganando el PNV por los pelos. Yo creo que alguien en el PNV empezará a pensar que a lo mejor lo del relevo, el relevo por gente más joven, quitar a Urkullu para poner a Pradales, era una operación de riesgo que les ha salido bien, pero por los pelos. Lo que no puede negar nadie es que ahora vamos a ver el mapa y en el mapa hay 2 provincias de las 3 en las que claramente está todo ya en manos de Bildu. Y cuando eso pasa, pues pon las barbas de tu vecino porque es una cuestión meramente de tiempo. ¿Por qué digo que es una cuestión meramente de tiempo? Porque ¿dónde está la juventud? Votando al PNV dice no. Pues ¿dónde están? Pues votando a Bildu. Fundamentalmente votando a Bildu. El verde intenso es PNV y el verde menos intenso es donde tiene ya el control político Bildu. Eso tiene remedio porque los años pasan para todos. Sí. Quiero decir que no solamente envejecemos los constitucionalistas. Entonces, y luego además hay otra cosa, y en el País Vasco, bueno, voy a decir algo que quizá moleste, pero el alcoholismo ha ayudado mucho al constitucionalismo, sobre todo en el mundo radical. Es decir, que ha sido un aliado. En fin, quiero decir que son filas que se van mermando y precisamente, pues ya digo, por el paso del tiempo y a veces con ayuda del alcohol. ¿Por qué? Porque además, y es inevitable, no se puede mantener una ideología tan insensata, vamos a llamarle eufemísticamente radical, si uno está en un estado de serenidad y de sobriedad, pues más o menos regular, ¿no? Es decir que, entonces, bueno, pues ya digo que todo esto está muy insuflado. Ahora, volviendo al tema del Partido Popular y de Génova que comentaba Paco. Yo me acuerdo siempre de una frase de Napoleón, una cita conocida, que decía que las guerras se ganan con 3 cosas, dinero, dinero y dinero.
Bueno, allí no estamos en una guerra, pero tampoco estamos en lo que se podría llamar una justa lid. Es decir, que entonces sí es una situación en la que hay un electorado nacionalista que se está beneficiando y unos gobernantes nacionalistas que se benefician de una población mermada durante todos los años del terrorismo y del terror que sigue existiendo por la presión social y por la ausencia de signos sociológicos que de una manera natural hagan presente la sensibilidad democrática. Entonces, yo creo que hay dos cartas que hay que jugar, que una de ellas es la sociológica, es el estar presentes en la vida cotidiana de una manera natural, y por otra parte el invertir dinero. Es decir, porque eso es lo que han hecho desde el mundo nacionalista. Han invertido muchísimo dinero y luego hay también que añadir que han trabajado como hormiguitas. Es decir, que vamos a ver, de estas elecciones hay una lectura que hay que hacer, que hayan conseguido los escaños que han conseguido en Álava, o sea, superando al Partido Nacionalista, también nos tiene que hacer reflexionar, porque eso es fruto de un trabajo muy constante, es decir, y ese es el mismo trabajo que han hecho en Navarra. Entonces, o sea que yo cuando pienso en Navarra me acuerdo de aquella expresión que tenían los carlistas, la legitimidad proscrita. Bueno, pues la legitimidad proscrita hoy en el País Vasco es la Constitución de 1978, es el constitucionalismo hoy, la legitimidad proscrita, no el carlismo, que ya está muy olvidado, sino el constitucionalismo. Así es que es terrible, quiero decir, pues es que lo has dicho claro y nítido, o sea, que hay una cuestión. No hay democracia en el momento en el que hay pueblos donde sale todo el pueblo a celebrar que viene un etarra de la cárcel, o donde se organizan carreras que hipotéticamente son a favor del idioma vasco y terminan portando pancartas de ETA. No hay democracia en un sitio donde en todas las fiestas de todos los pueblos hay por lo menos una caseta dedicada a sacar pasta para los presos, y ahora ya vamos a ver, a partir de la semana que viene vamos a empezar a lo de Etxera, presoak Etxera, eso lo vamos a ver, los presos a su casita, lo vamos a ver ya. No hay democracia por eso, pero el problema no es que ocurra eso, el problema es que el pueblo o sea, no tiene conciencia del mal que está haciendo. O sea, quiero decirte que están recibiendo a un asesino múltiple como si fuera el héroe del pueblo, que están poniéndole nombre a calles, quitándoselo a otra persona para ponérselo a hipotéticos gudaris. Entonces, quiero decir, efectivamente no es un juego limpio, y aparte, en estas elecciones no lo veremos porque eso no se dice, pero en todas ha pasado, hay distintos pueblos en los que según qué papeletas no están en el colegio electoral. Eso lo sabe todo el mundo, ha ocurrido siempre y nadie puede decir que se pongan porque se señala. Si tú vas a determinado pueblo, no voy a decir ninguno por no hablar mal de nadie, y no están las papeletas del Partido Popular, no las vas a pedir, o del Vox, o incluso del PSOE, si me apuras, porque te estarías señalando como herdera, ¿no? Como extranjero, y entonces no conviene, o como españolista, o alguna cosa fea. Entonces, quiero decir, eso no funciona, y tenemos que darnos cuenta de que eso no funciona, y que cuanto más tardemos en arreglarlo, más nos va a costar. Bueno, vamos a ver ahora cómo han recibido los resultados de las elecciones de ayer en las sedes centrales de los partidos políticos, la mayor parte de ellos en Madrid, otros también en el País Vasco. Un día después de conocer el resultado de los comicios, toca analizar la jugada desde Madrid. Los socialistas manifiestan su alegría por los resultados obtenidos. Los partidos harán sus distintos análisis, pero desde luego ayer fue un buen día para el Partido Socialista de Euskadi y para Euskadi. Formación la de Pedro Sánchez, que tiene como socios a Bildu y al PNV en Madrid, y que podría ayudar a conformar un gobierno a los de Ortúzar y convertirse de nuevo en muleta del nacionalismo. Desde Génova, los populares culpan al PSOE de la subida del brazo político de ETA. Este gobierno saca adelante leyes importantes dando protagonismo a Bildu. A mí me produce mucha tristeza que en mi tierra Bildu haya obtenido el resultado que ha obtenido. Pero me produce la misma tristeza que el Partido Socialista esté hoy exultante con el resultado obtenido por Bildu. Han mejorado sus resultados los de Feijóo en una muy pequeña parte de Álava, Vitoria y Vizcaya, y en Vox les culpan de haber intentado quedarse con todos sus apoyos. Vox no va a ser derribado a pesar de los intentos de tantos. Y la verdad es que Vox ha aguantado
contra los pronósticos. Y Vox ha desmentido a las encuestas y a los encuestadores corruptos, mafiosos y tramposos. Los socios de Sánchez en Moncloa, Sumar, evitan ahora hacer autocrítica. Desde Sumar teníamos un objetivo, que era estar en las instituciones del País Vasco, estar en el Parlamento Vasco. Además lo hemos realizado en un contexto difícil, con un cambio de sistema de partidos muy importante. Una pérdida de apoyos, la que han vivido los de Yolanda Díaz este domingo y que también ha dejado a Podemos sumido en la irrelevancia fuera del Parlamento Vasco. Y Andueza ha tardado 0,0 en decir que tiende la mano al PNV y que desde luego él no va a establecer ningún pacto con Bildu. Ya lo dijo antes, eso hay que reconocérselo, pero bueno, a lo mejor hasta al PNV le hubiera venido muy bien que esto lo dijera dentro de unas semanas. Creo que se ha precipitado un poquito. Nuestro proyecto es muy claro, es muy nítido, se lo hemos dicho, se lo hemos mostrado a la ciudadanía vasca con rotundidad, y desde luego les diría que yo no voy a hacer ningún tipo de pactos de gobierno ni de investidura con ellos. Por tanto, que nuestro camino no es ni tan siquiera paralelo. ¿Cómo lo veis? ¿Habrá gobierno fácil, cómodo, y dice ese que le va a pedir más peso en el gobierno, pero lo que le den, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que Andueza lo que está haciendo es intentando dar el giro suavemente el giro, claro, el giro en contraste con el discurso de los últimos días, que de repente empezaron a señalar a Bildu. En fin, estaban escandalizados de que no condenaran el terrorismo, ¿no? Bueno, pues yo creo que para pasar del agua caliente a la fría, pues yo creo que ha querido dar ese pequeño giro. Está claro que van a tener, vamos, yo creo que Sánchez va a tener un problema con Bildu, porque un partido que saca, o una coalición que saca los resultados que saca en estas autonómicas, y al que quiere, y del cual depende Madrid y depende la Moncloa, claro, va a pedir contraprestaciones, es decir, que no nos dejáis gobernar en el País Vasco, pero a cambio si queremos concesiones, es decir, que estaba señalando Paco la de los presos, esa por supuesto, esa vamos, es que ya de eso ni hablar, pero además de esa estará las demandas de referéndum de autodeterminación, y además, y es una situación, yo creo que se le abre una situación complicada, porque el PNV, ¿qué va a hacer? ¿Negarse a eso? Es decir, que el PNV, yo siempre lo digo, vamos, es que el que piense, no, es que el PNV, el mayor rival del PNV es Bildu, no, a ver, rival en votos, pero ideológicamente yo diría que es su garante, es decir, que, y es más, es su alma. Porque no olvidemos que ETA proviene de las juventudes del PNV, eso lo primero, y luego, y diría más, y ha habido rasgos históricos en el PNV, rasgos ideológicos, que han sido todavía más totalitarios que los del mundo de ETA, ¿eh? O sea, ETA lo grave era que asesinaba, pero, por ejemplo, apelaciones al RH positivo y apelaciones etnicistas y el origen racista de su ideología, que está en el sabinismo y en Sabino Arana, o sea, digamos que el mundo de lo que fue Rivera Tasuna y ahora es Bildu, aunque ha sido un mundo también totalitario, pero ha ocultado esos rasgos etnicistas a la hora de hacer su discurso. Otra cosa es que creyeran en ellos y que encima aplicaran lo que el PNV no podía aplicar, es decir, que era la limpieza mediante el asesinato, ¿no? Pero vamos, quiero decir que en ese trasiego que hay ideológico, es curioso que hay rasgos más radicales y más antidemocráticos en el discurso del PNV tradicional que en el mundo de Bildu y de Rivera Tasuna. Es decir, el desprecio con el que Sabino Arana hablaba del español, no lo verás ahora, bueno, ahora no lo verás ni siquiera tampoco en el PNV, porque están todos jugando a que qué bien somos racistas sin fronteras, o sea, nos llevamos bien
los congoleños, pero no podemos ver a los de Burgos. Bueno, pues ahora tienen un Lehendakari que se vaya a apellidar Pradales, y eso es una novedad. Sí, pero que pide perdón por apellidarse Pradales. Quiero decir que, porque esa es otra de las jugadas de los racismos. O sea, el racismo no solo tiene el objetivo de hacer una limpieza de sangre, no. También tiene otro objetivo, que cuando ese fin es irrealizable, lo importante es que todo el mundo esconda al judío que lleva dentro, de tal manera que consigues una sociedad muy manipulable, ¿no? Y claro, ¿qué pasa hoy en el País Vasco? Que hay una masa sociológica que apoya al PNV, pero que anda pidiendo perdón por el, vamos a utilizar su lenguaje, por el maqueto que llevan dentro. Entonces, claro, de esa manera, alguien que pida perdón por no tener los apellidos vascos, pues conviertes una sociedad en gente muy manipulable. Y estas cosas debería denunciarlas sin ningún problema el Partido Popular. Yo creo que desde el defensor del pueblo hasta la Unión Europea, todo el mundo, pero es que además no deberíamos de dar por hecho. O sea, quiero decir, tú que te apellidas Esquerra, sabes perfectamente que mayoritariamente en el País Vasco los apellidos son los mismos que en el resto de España. Claro. El apellido mayoritario es García, el segundo es Fernández, el tercero, bueno, ahí ya me voy a equivocar, es Rodríguez, pero quiero decir que no sé a qué número tendríamos que disminuir para encontrar un apellido como vasco, y ya los 8, salvo en las películas, evidentemente, es complicado de encontrar. Y eso tampoco lo único que quiere decir es que tu gente es más del pueblo desde hace mucho, pero no quiere decir que seas mejor. Cuando consideramos que eres mejor por tener determinados apellidos o determinado acento, o porque tu ama es de caserío, pues es cuando estamos entrando en graves problemas, que es lo que tenemos allí. O sea, quiero decir, lo has dicho clarísimo, Sabino Arana era un racista de tomo y lomo, pero que hablaba mal. O sea, quiero decir que los maquetos éramos judíos, los españoles son los judíos de Europa, las mujeres son bestias de carga, palabras textuales del fundador del partido. Y todavía se sigue llamando Sabino Echea y todo eso, donde están esta gente, y todavía hay mogollón de calles, colegios y cosas con nombres de este señor, que es lo más racista que posiblemente haya surgido en el País Vasco en la historia. Y además País Vasco que, por cierto, él tampoco se inventó, porque él hablaba de Vizcaya. O sea, el PNV se asoció con todo esto, igual que todos sabemos que la bandera la hicieron entre él y su hermano, que no tiene nada de histórico, que incluso la palabra Euskadi la inventaron. Eso, la inventaron, y según la propia Real Academia de la Lengua Vasca es incorrecta, porque no se puede utilizar de esa manera. Es horrible todo. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Sabes qué aparece en Internet cuando te buscas? Al buscar nuestro nombre o empresa podemos encontrarnos con noticias negativas que pueden afectarnos a nivel laboral o personal. Ya es posible anular este contenido negativo, falso o no deseado de los buscadores para hacerte destacar por los motivos correctos. Remove Group cuida y fortalece tu reputación en Internet. Ha ayudado a cientos de personas y empresas a tomar el control de su reputación online. Es una solución efectiva, legal y económica 100% de éxito con tecnología propia. Deja que tus búsquedas fortalezcan tu reputación y te hagan destacar por los motivos correctos.
Bueno, y por seguir en el ambiente del postelectoral, resulta que han cambiado de candidato, han puesto la renovación a Pradales, pero los que mandan, los que recogen las nueces, siguen siendo los mismos. Por eso, pues ese protagonismo de Aitor Esteban, así que se han producido los resultados que han sido buenos para el PNV. Y ha pasado al contraataque, porque Aitor Esteban le ha querido mandar una puya, y menuda puya, a este tipo, a Pablo Iglesias. Podemos, dice Aitor Esteban, se pasó la campaña diciéndole a la ciudadanía vasca que había que echar al PNV. Parece que al pueblo vasco le ha parecido mejor echar a Podemos de su Parlamento, 0 escaños. Bueno, donde las dan, las toman. Y también me ha parecido muy ocurrente en el día de hoy lo que decía esta mañana Ignacio Garriga, el secretario general de Vox. Habla de que el PP se ha equivocado de aliado y de enemigo, que es ya el colmo cuando uno va a la guerra. Que su modelo es el modelo del PNV. Él estaba dispuesto a pactar con los separatistas del PNV. Lo dijo, estaba dispuesto a apoyarlos. Hay que volver a recordar que el Partido Popular, una vez más, se equivoca de enemigo y se equivoca de aliado. Entendemos que eso es lo que le provoca al señor Feijóo tanta incomodidad, que el señor Feijóo se convierte sistemáticamente en el peor enemigo de esos gobiernos autonómicos en los que estamos cogobernando con el Partido Popular. Paco, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo, es que es así. O sea, quiero decir, lo hemos comentado al principio. O sea, el PP no ha subido, entre otras cosas, habrá muchas más motivaciones, porque su campaña no la ha hecho ni contra Sánchez ni contra Bildu. La ha hecho medio a favor del PNV. Contra nadie. Claro, eso es. Yo estoy aquí, votarme, que soy majete y jaja. No sé. Es como. Mientras que el resto o sea, tienes por un lado a dos partidos que lo que pasa siempre en los núcleos nacionalistas, pueden presumir de lo que han conseguido de Madrid. Bildu puede presumir que tiene a todos los presos de ETA ahí, el PNV de billetes, como siempre, puede presumir. El PP no puede presumir de nada y el PSOE todavía ha presumido de que ha dicho Bildu son malos y la gente se lo ha tragado. Y Eneco todavía sale a decir yo con esto no voy a ningún lado. Hasta que te lo diga Sánchez, hasta que te lo diga Sánchez. O sea, tú de momento haz lo que quieras, pero ya te dirán lo que tienes que hacer, porque eres un muñequito. Bueno, y aún más, porque al Partido Popular en el País Vasco parece que tiene una amnesia permanente, se le olvida que estos del PNV fueron los que dejaron en el río, no le prestaron auxilio a Mariano Rajoy. Acordaros que tenían un acuerdo de legislatura con Mariano Rajoy, y ahí lo dejaron en el río chapoteando y se ahogó. Claro. Pero eso en alguien que es del Partido Popular pues tiene que, pues eso, socio poco fiable. ¿A qué viene presumir de que le tengo la mano extendida al PNV por si acaso no llega a un buen acuerdo con los socialistas? Hombre. Sí. Bueno, este es un problema que realmente tenemos. Feijóo quiere ver en el PNV el nacionalismo gallego. Y mientras no entienda que el caso de la autonomía gallega no tiene que ver nada con la vasca y que los nacionalismos son distintos, pero lo son por muchísimas razones. Vamos a ver, es que Galicia ha sido una sociedad muy rural y muy tranquila. No ha tenido el trauma de la industrialización que ha tenido el País Vasco y que ha tenido Cataluña. Entonces, su nacionalismo no es en absoluto tan virulento como el que pueda haber en Cataluña, en el País Vasco. ¿Y por qué? Pues porque se produce ese fenómeno del que de alguna manera estaba insinuando Paco, que es que cuando ha habido una gran parte de la población que ha venido de otras provincias buscando una prosperidad y se ha encontrado con una hostilidad como la que se encontraron los andaluces que empezaron a acudir al País Vasco ya digo en el siglo XIX y bueno pues que
al encontrarse con esa hostilidad se ha producido un proceso, como se ha producido en Cataluña, de que esas personas que llegan de otras provincias quieren asimilarse, quieren integrarse dentro de esa sociedad y entonces, curiosamente acaban dando el voto a partidos nacionalistas y a veces incluso a los más radicales, ¿no? Bueno, pues ese proceso no se ha dado en Galicia y entonces insistir en que el nacionalismo catalán y el vasco es como el gallego, pues creo que se está equivocando. Es decir, que pues eso solo se arregla leyendo, ¿sabes? Claro, ya luego, te lo digo yo. Y viajando. Bueno, pero es que cuando se comparan esos nacionalismos con otros, por ejemplo, con el irlandés, es que no tiene nada que ver. Vamos a ver, el nacionalismo irlandés nace de una serie de derrotas militares, de expropiaciones de tierras, de hambrunas, mientras que lo imperdonable del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán es que han nacido del privilegio, de la riqueza, o sea, del auge industrial, es que es lo grave es que una sociedad que está prosperando empieza a mirar por encima del hombro a los que llegan allí, porque a la vez en su tierra se les ha negado esa prosperidad. Quiero decir que esa industria se ha desplazado a unas zonas y no a las suyas. Entonces, estamos en el caso, y en el caso vasco es que además... Con no poca culpa del franquismo. Claro, tiene su responsabilidad. Bueno, vamos a dar un giro copernicano. Hasta aquí lo del País Vasco, ya veremos en qué queda ese gobierno pendiente, pero es que el 12 de mayo, que está ya a punto de empezar la campaña electoral, hay elecciones en Cataluña. Y hoy hay algo de Aragonés que quiero que conozcan, y es que el actual presidente de la Generalitat catalana, cuyo abuelo ponía unas esquelas preciosas al almirante Carrero Blanco, era un fan empedernido, y el padre pues se escondía que le había caído un hotel como precisamente a Gil, ¿verdad? 18 muertos en Pineda de Mar, tela marinera. Bueno, y que además la familia estuvo muchos lazos con Alianza Popular durante el fraguismo y después, pero bueno, este Aragonés ahora es de Esquerra, pues ya está. Dice que él, como uno que ha sido presidente de la Generalitat, va a ser vicepresidente de un tal Illa o de un tal Puigdemont, no, hombre, él si acaso, si le quiere ver a alguien después del momento electoral del 12 de mayo, que le ofrezcan ser presidente, si no, no llamen a la puerta de Aragonès. Jo no seré vicepresident d'un govern després d'haver estat president de la Generalitat de Catalunya, perquè els presidents de la Generalitat de Catalunya representem la institució més enllà del temps que estem exercint en el càrrec. A partir d'aquí jo seguiré compromès amb el meu projecte polític i compromès amb Catalunya en qualsevol circumstància. Espero que continuï sent des de la presidència de la Generalitat de Catalunya i si no és així, doncs a partir del 12 de maig veurem quins són els escenaris que hi ha. Vamos a ver, criatura, si estás ahí porque te respetó Rajoy, si estás ahí porque no podía estar Oriol Junqueras, si estás ahí de rebote, de casualidad, ¿qué tiene de malo que hayas sido presidente de la Generalitat y luego seas vicepresidente de otra cosa? Mira, los futbolistas acaban jugando en equipos de Arabia Saudí. ¿Qué crees que lo desean? No, que vale menos y la edad es inexorable. Él cree que habiendo subido el escalón de presidente ya solo habla con los que son de la misma calaña y si acaso, no sé si es muy creyente Aragonés, porque este es el partido del triángulo, ¿eh? Cuidado con lo de Esquerra, el partido del triángulo será del triángulo por algo, ¿eh? Oportunidades de cambiar de logo han tenido con lo antiguo que es Esquerra Republicana, seguro que más de 10. Pero ellos mantienen el triángulo, ¿eh? Pregúntense por qué. Porque sí, mucho rufián y mucha chulería y tal, pero el triángulo va por delante. Sí, hombre, salvando el tema del caso de Aragonés, del mismo, de su propia vanidad y de que no acaba de hacerse la idea de que en política pues los tiempos son limitados, ¿no? Pero al margen de eso, sí está claro que Pedro Sánchez va a tener un problema también el 12 de mayo, a partir del 12 de mayo, porque es que el hecho de que presuma tanto, bueno, el País Vasco, a ver,
presumen de que son bisagra en el País Vasco. Hombre, presumir de ser bisagra, uno puede intentar hacer valer ese papel, pero no es como para estar muy orgulloso, quiero decir que... Y en Cataluña le va a pasar lo mismo. O sea, es que apueste por quien apueste, si es por Aragonès o es por Puigdemont, el otro, y además es previsible que los dos van a obtener unos grandes resultados, bueno, pues a querer hacer ahí un papel de bisagra y elegir, le colocar una situación difícil, es decir que... No sabes cómo lo lamento, Iñaki. Sí, claro. Que lleve al que se rompa el gobierno de Pedro Claro. Sánchez. Qué lástima. Y es que es más, aunque llegara, en el hipotético caso de que llegaran a un acuerdo y de que Puigdemont llegara a la presidencia de la Generalitat con el apoyo de Esquerra Republicana, que es improbable, pero es que aunque llegara a un acuerdo, es que el propio Puigdemont es un conflicto en sí mismo, es decir, que las garantías que tiene de una legislatura estable son mínimas. Se va a encontrar permanentemente, o sea, todavía no es honorable y ya está echando órdagos y ya está lanzando desafíos. Imaginemos a este hombre volviendo, se va a crecer de una manera, pues no sé, de patológica, vamos a decirlo, ¿no? Y en fin, lo que le espera es la inestabilidad. Desde luego. Yo creo que habría que empezar por ver si Puigdemont va a poder ser legalmente candidato, que yo creo que sí, porque ya le han dicho que sí. Que lo que diga, ¿no? Sí. Candidato a marqués también, lo que quiera, ¿no? Este hombre, pues igual, eso. No va a caer, no tiene ningún problema porque tiene el riñón bien amueblado, Aragonès. Entonces, aunque ya no vaya a ser muy honorable, pues sí mantiene más o menos su carguito, su despacho y todo eso, y un sueldo vitalicio, ¿no? O sea que no le va a ir mal. Yo englobo esto más dentro del como el otro Pucci dijo, si no me gano me piro, y pues este también, bueno, pues si no gano tampoco voy a quedarme. O sea que son un poco como ordaguitos o ataquines de honorabilidad, a ver si me votáis. Pero en el fondo es un poco lo que comentabas antes, o sea, quiero decir esto de los ricos. O sea, cuando Cataluña dice todo esto de queremos la fiscalidad, no sé qué, es como si en Madrid, por ejemplo, la Moraleja dijera los impuestos que pagamos en la Moraleja se queden en la Moraleja. ¿Por qué? Porque somos los ricos y no queremos compartirlo con vosotros, maquetos de... ¿sabes? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo y desde la izquierda siempre se ha visto con buenos ojos, no solo desde la llamada izquierda nacionalista, sino desde la izquierda del resto. Hombre, sí, claro, es que quieren gestionar sus impuestos. En el caso catalán hay que cambiarlo de maquetos y poner sí, charnegos. Charnegos, sí. Que es uno de los todavía no he cambiado la pila. Que peor utiliza el nacionalismo catalán, porque el nacionalismo catalán, la etimología de la palabra charnego es bastante obvia si han estudiado algo de latín. Carne propia. Claro, insultar a alguien llamándole carne propia es como decir, no seas más mi primo, ¿eh? Pues sí. No tiene demasiado sentido, pero oye, así está la cosa. No les pidan a los del Triangulito o a los colegas sobrevenidos posteriormente de Pucci, no les pidan demasiada eficiencia. Bueno, hoy se han producido las comisiones que no aclararán nada. En el Congreso y en el Senado han arrancado, han echado a andar. Ya han pasado por ellas, pues, la señora del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que fue aspirante, no sé si lo consiguió o no, pero compitió con las siglas del PSOE para ir al Senado. Y luego ha ido Koldo en un ataque de chulería, ha dicho, bueno, a ver si me llamáis cuando me declaren inocente. Manda. Y luego ha ido Illa. Illa es lo más interesante de todo, porque Illa, bueno, pues podía haber dicho muchas cosas. Ha reconocido que vio una vez a Koldo en el ministerio. Oiga, ¿cómo? Pero si no podíamos ir a ningún sitio, teníamos que estar confinados en casa. ¿Qué pasa? ¿Que para Koldo sí hay ministro que le recibe? Porque eso lo ha reconocido él. Aunque dice que no se negoció con él ningún contrato, que no lo intentó, pero que no quisieron porque lo vieron venir, que había mucho desgarramante y mucho desvergonzado haciendo ofertas a los estamentos públicos. No ha dicho gran cosa de algunas cosas, tiene lapsus, y ya tiene lapsus, licenciado en filosofía, pero tiene lapsus. Por ejemplo,
darle 263 millones de euros a una empresa de bebidas alcohólicas que exporta a China para que te traiga mascarillas, ¿no es una barbaridad? Darle 52 millones a una empresa que se llama Member of the Tribe, o sea, miembro de la tribu, que estos no sé exactamente a qué se dedicaban, 52 millones para que me traigan guantes, como sea, de nitrilo o del primo del nitrilo. O contratar con una empresa especializada en el yeso para que te traiga respiradores, ¿no es una barbaridad ya? Reflexiona, que eres filósofo. La filosofía es muy importante en la vida. Bueno, vamos a ver de qué ha ido lo de las comisiones, que no nos sacará del apuro. Todos los focos giraban en torno a él. Koldo García, el ex asesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha declarado en la comisión de las mascarillas del Senado. El investigado se ha acogido a su derecho a no declarar. Estoy en un procedimiento judicial. Por sentido común, creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría. Alegando que el caso esté siendo investigado en el juzgado. No ha respondido a las preguntas de los diputados, a quienes sí que les ha reprochado la campaña de acoso que ha vivido desde el estallido del caso. Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle, porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. Y sí que le ha espetado al senador de H. Bildu a la pregunta de si se siente tranquilo con la investigación. Usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila. ¿Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila? Igual ustedes, ¿no? Los primeros. Y mientras esto sucedía en la Cámara Alta, en el Congreso ha comparecido también la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, quien eso sí ha sido muy cuestionada por el Partido Popular y los de Abascal por las presuntas irregularidades y deficiencias en la contratación de material sanitario durante la pandemia. Se trata de fiscalizaciones técnicamente fiables y rigurosas que aplican las técnicas habituales de auditoría pública, incluido el muestreo. Detrás de estos trabajos está el rigor, la solvencia y la profesionalidad de cientos de servidores públicos. El plato fuerte de la jornada, eso sí, llegaba con el exministro de Sanidad y candidato de los socialistas en Cataluña, Salvador Illa. Para el socialista, su actuación al frente del ministerio fue la correcta. Insiste en que muchos se lucraron durante la pandemia y que él no firmó ni un solo contrato con la empresa vinculada a Koldo. No fui cesado en el 2009 por ningún sobreprecio. Y no tuve ninguna relación directa con ninguna de las empresas de las que usted... Ni nadie de su equipo, nadie. Vi en el Ministerio una sola vez al señor Koldo García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos. Desde Esquerra, los de Junqueras han aprovechado para retratar a su rival en las catalanas, exigiéndole aclarar si hubo corrupción por parte de su ministerio. Pues es difícil porque no dejaban entrar en los ministerios a la gente normal. Aunque fuera entonces mano derecha de Ábalos, tampoco. Técnicamente tampoco. Además que había tan poca gente trabajando en el ministerio que el ministro tampoco iba a menudo. Así es que alguien tuvo que trabajar mucho para obtener una cita del ministro y venderle la moto. ¿Que el ministro no la compró? Bueno, pues sí, ya lo ha contestado todo. Era un jugador de ventaja con contactos políticos del PSOE. Sí. Y aquí. Bueno, a ver, es que ya el hecho de que se organice una comisión que sabemos que es una farsa, hay una frase clásica cuando se decía, hablando de los comités, decía, si quieres que un problema no se arregle, crea un comité, ¿no? Bueno, pues ahora ya no estamos en la fase de los comités, sino de las comisiones, que viene a ser lo mismo. Vamos a ver, cuando en esas comisiones hay parte interesada, hay una parte interesada y que es la que puede poner contra las cuerdas a otra. O sea, ¿para qué se está haciendo esto? Pues para que al final todo quede impune, para brindarnos un teatro a los españoles. Bueno, ya se ha visto claramente, primero la actitud de ella, la propia actitud de la presidenta del Tribunal de Cuentas, también, bueno, pues todo habla de rigor, habla de todo fue maravilloso, cuando todos sabemos, bueno, es que es cuestionable todo. O sea, primero los encargos que se hicieron a dedo y sin contemplar diferentes ofertas.
a empresas que, como tú estabas citando, Javier, no tenía que ver nada con el mundo de las mascarillas, ni de los respiradores, ni de nada. En fin, es que es todo un absoluto disparate, ¿no? Y bueno, pues, en fin, de lo que se trata es de... y luego encima a eso, y añadimos el que se estaba produciendo en medio de unos confinamientos que luego se han declarado inconstitucionales. O sea, que es que aquí hay, vamos, en fin, hay hasta verdadera nocturnidad y alevosía a la hora de perpetrar todos estos desmanes, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, yo creo que aquí de lo que se trata es de que intervenga el Poder Judicial, o sea, aquí de lo que tiene que haber es procesos judiciales. Eso es. Ahora, claro, como estamos ante la paradoja de que también se han creado comisiones para hacer comparecer a los jueces, en fin, es que estamos en una situación tan demencial. Así es, los cuestionados aquí no es ella, sino van a ser los jueces al final. Eso, es que lo terrible de esta situación es que este teatrillo, como muy bien has definido, tenga lugar antes de que esta gente sea llamada ante la justicia. Porque, quiero decir, si a mí me citan, lo que yo diga da igual, no tiene problemas penales, pues oye, no voy a decir nada que me pueda inculpar, obviamente. Yo voy a decir que soy la reina de los mares y como además los que me van a preguntar, la mayoría son precisamente mis aliados y lo van a ser, pues tampoco me van a poner en graves aprietos. Entonces eso, salvo que este señor se haya equivocado en decir que ahí va, estaba en el ministerio, que también es curioso porque yo llevo desde que nuestro insigne ministro de Cultura dijo lo de la descolonización, un grupo de amigos historiadores estamos intentando reunirnos con el ministro y todavía no nos han dado ni el sello en la puerta. Espera la pandemia. Eso, habrá que esperar otra pandemia para poder reunirme con que cualquier vas a vender ministro. Guantes de nitrilo y te reciben seguro. Porque, oye, no sé, ¿qué eso gente? sí, tienes que ir con alguien del PSOE, si no... Sí, no. claro, claro. Bueno, algo interesante que tienen que conocer. Seguramente saben que el juez de instrucción del caso Volhov, que investiga la relación de los tentáculos de Putin con la Generalitat de Puigdemont, como les digo, este hombre que se llama Joaquín Aguirre denunció haber recibido amenazas de muerte. Bueno, y ahora este hombre ha tenido que mandarle un correo al Consejo del Poder Judicial para decir, hombre, yo no veo muy oportuno que si estoy investigando a la Generalitat de Puigdemont, me mandéis para que me protejan a los funcionarios policiales que dependen de esa Generalitat, es decir, a los Mossos d'Esquadra. Me parece que lo lógico sería que me protegieran policías nacionales, pero bueno, es que hay que ver en lo que está el Consejo. El Consejo está muy diezmado, pero ya intelectualmente, ¿eh? Sí, bueno, a mí esta situación no me sorprende nada, porque yo viví cosas muy parecidas en el País Vasco. Es decir, que yo cuando asesinaron a López Lacalle y tuve que llevar protección, la primera persona que me llamó fue un tal Muneta, que resulta que la misma mañana que me ha llamado, que es el que dirigía en ese momento la Ertzaintza, la misma mañana que me ha llamado, me sonaba el nombre, y es que en El Mundo había aparecido que los jarraichus de Guecho despedían con lágrimas a Muneta, que había estado al frente de esa comisaría, y que le felicitaban por su gran labor. O sea, que el que me iba a proteger era el bueno, que no tenemos tiempo para más. Tenemos que dejarlo aquí con mi agradecimiento a ustedes dos y a ustedes les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí. ¿Vamos a contar el cuento de siempre? Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No van por dos? No, era lo que se llevaba. En Paz Extratiernos no hay ternura que perder. Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado.
Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, ¿será que algo nuevo puede ser creado? Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar. Poder amar cada paso que vas a dar. Saltar a ver qué va a pasar. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? A mí. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla y también con seriedad. De vez en cuando, un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Ven al puerto de Mazarrón, al restaurante Con Cierto Sentido, en un entorno único a la orilla de la playa. Somos el hogar del buen gusto, con una exquisita carta de marisco fresco, arroces, carnes certificadas, pescados de lonja y verduras ecológicas. Productos exclusivos de mercado para los paladares más exigentes. Aquí seguimos con el mejor producto de España en su mesa. Les esperamos. Restaurante Con Cierto Sentido. Imprescindible reserva previa en el 968 15 59 06. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética.
Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Trae tu nómina o pensión y te damos hasta 680 euros los 2 primeros años sin comisiones. Y con una tarjeta de débito o de crédito también sin comisiones. Contrátala ya en bankinter.com. El día en 30 minutos. Resaca electoral de las elecciones vascas de ayer. Los soberanistas controlan cerca del 75% de los votos en la Cámara. El PNV ha conseguido ser primera fuerza a pesar de empatar en escaños con Bildu, aunque Otegi diga ya por ahí que el sorpaso ya se ha producido. Éxito, eso no cabe duda que es así, de los socialistas vascos que aumentan 2 escaños su grupo parlamentario a pesar de la mochila del gobierno Sánchez y de que el propio Sánchez se ha prodigado bien poco en la campaña electoral vasca. Aún así, los socialistas vascos salen airosos y esperan formar parte del gobierno de Imanol Pradales, a quien ya horas después de las elecciones el líder de los socialistas, Eneko Andueza, le reclama un mayor protagonismo en el gobierno vasco. La recuperación de votos ha sido mucho menor en el caso del Partido Popular Vasco, un escaño más que aporta muy pocas novedades a las sumas y las restas posibles en el Parlamento vasco. Sumar se queda con un solo diputado, igual que Vox, que han revalidado su escaño por Álava. Marina Álvarez. Sí, anoche el PNV consiguió revalidar su hegemonía, aunque sin duda Bildu fue el gran ganador del día. Los soberanistas lograron 92.000 votos más que hace 4 años y se impusieron, aquí lo ven, en 2 de las 3 provincias vascas. Especialmente llamativa fue la victoria en Álava, donde Bildu se ha colocado 3.000 votos por encima del PNV, pese a su marcado carácter conservador. Los abertzales han ganado incluso en Eibar, un territorio complicado vinculado para siempre al secuestro de Miguel Ángel Blanco. Desde la oposición lo tiene muy claro, el Partido Socialista es el que está detrás de este auge del soberanismo. Un día después de conocer el resultado de los comicios, toca analizar la jugada desde Madrid. Los socialistas manifiestan su alegría por los resultados obtenidos. Los partidos harán sus distintos análisis, pero desde luego ayer fue un buen día para el Partido Socialista de Euskadi y para Euskadi. Formación la de Pedro Sánchez, que tiene como socios a Bildu y al PNV en Madrid, y que podría ayudar a conformar un gobierno a los de Ortúzar y convertirse de nuevo en muleta del nacionalismo. Desde Génova, los populares culpan al PSOE de la subida del brazo político de ETA. Este gobierno saca adelante leyes importantes dando protagonismo a Bildu. A mí me produce mucha tristeza que en mi tierra Bildu haya obtenido el resultado que ha obtenido. Pero me produce la misma tristeza que el Partido Socialista esté hoy exultante con el resultado obtenido por Bildu. Han mejorado sus resultados los de Fijó en una muy pequeña parte de Álava, Vitoria y Vizcaya, y en Vox les culpan de haber intentado quedarse con todos sus apoyos. Vox no va a ser derribado a pesar de los intentos de tantos. Y la verdad es que Vox ha aguantado contra los pronósticos. Y Vox ha desmentido a las encuestas y a los encuestadores corruptos, mafiosos y tramposos. Los socios de Sánchez en Moncloa, Sumar, evitan ahora hacer autocrítica. Desde Sumar teníamos un objetivo, que era estar en las instituciones del País Vasco, estar en el Parlamento Vasco. Además lo hemos realizado en un contexto difícil, con un cambio de sistema de partidos muy importante. Una pérdida de apoyos, la que han vivido los de Yolanda Díaz este domingo y que también ha dejado a Podemos sumido en la irrelevancia fuera del Parlamento Vasco. El candidato socialista Lehendakari, Eneko Andueza, ha valorado haber obtenido un resultado que llama extraordinario en esas elecciones, con 12 parlamentarios, 2 más que la pasada legislatura, y ha asegurado que lo más lógico será ahora conformar un gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, con lo que descarta cualquier pacto con Bildu. Nuestro proyecto es muy claro, es muy nítido, se lo hemos dicho, se lo hemos mostrado a la ciudadanía vasca con rotundidad, y desde luego les diría que yo no voy a hacer ningún tipo de pactos de gobierno ni de investidura con ellos. Por tanto, que nuestro camino no es ni tan siquiera paralelo.
Podemos fue claramente el gran perdedor de la noche al quedarse fuera del Parlamento Vasco y perder su particular pulso con Yolanda Díaz. Sumar logró un punto más de apoyos que los de Belarra, pero solo se tradujo esto en un escaño y no el de su candidata. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se la ha devuelto hoy a Pablo Iglesias. El fundador de Podemos llevaba semanas haciendo campaña contra los nacionalistas y así le ha restregado hoy Esteban su victoria. Parece que al pueblo vasco le ha parecido mejor echar a Podemos de su Parlamento y esto se traduce en 0 escaños. Esto es lo que ha dicho en su cuenta de X. Las elecciones vascas han venido a consolidar lo que decían las encuestas. Los soberanistas controlan 54 escaños del futuro Parlamento, un 72% del voto. En fin, nada nuevo. Si acaso la victoria del PNV, que evita el sorpaso técnico de Bildu, y poco más. Lo más relevante es que con la que cae sobre el gobierno de Pedro Sánchez, ya saben, Koldo, Begoña Gómez, etcétera, etcétera, los socialistas vascos hayan mejorado en 2 escaños sus resultados anteriores. Y algo que se me olvidaba, la expulsión de Nicolás Redondo del Partido Socialista. Bueno, pues no ha tenido efectos, es más, han ganado más votos de los que tenían. En Ferraz no han tardado en calificar de triunfo personal de Pedro Sánchez, a pesar de que Sánchez apenas puso sus pies en las tierras vascas durante esta campaña. En la resaca electoral hay apuntes muy relevantes. Por ejemplo, el final de los peros a Bildu. Han pasado horas desde que se cerraron las urnas y Esther Peña, la portavoz del PSOE, dice que los resultados acreditan la buena salud de la coalición del gobierno de Pedro Sánchez. Y como Sumar ha pinchado, entiendo que debe referirse a Bildu. Así que pelillos a la mar y volvemos al aplauso para los de Otegi. En el Partido Popular su pequeño crecimiento les da un escaño más, pero es muy, muy relevante. Los de Feijóo seguirán sin pintar nada en el Parlamento Vasco. Y los del PP tenían un objetivo, ahora ya confeso, que era opacar a Vox, sacarlos del Parlamento Vasco, y en eso han fracasado. Los de Abascal se han mantenido firmes con el escaño alavés de Amaia Martínez. Y ya han echado a andar las comisiones del caso Koldo, hoy con la presencia de Salvador Illa en el Congreso y de Koldo García en el Senado. El ministro de Sanidad ha defendido su gestión de la compra de las mascarillas y ha negado haber contratado con la trama de Koldo García. El ex asesor de Ábalos ha rechazado responder a la mayor parte de las preguntas de los diputados. Koldo ha acusado a los medios de crucificarle en vida y ha asegurado que volverá al Partido Socialista. Y es noticia de última hora, finalmente el Congreso ha aprobado excluir a los fiscales de esa comparecencia en el Congreso. Todos los focos giraban en torno a él. Koldo García, el exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha declarado en la comisión de las mascarillas del Senado. El investigador se ha acogido a su derecho a no declarar. Estoy en un procedimiento judicial. Por sentido común, creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría. Alegando que el caso esté siendo investigado en el juzgado. No ha respondido a las preguntas de los diputados, a quienes sí que les ha reprochado la campaña de acoso que ha vivido desde el estallido del caso. Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle, porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. Y sí que le ha espetado al senador de H. Bildu a la pregunta de si se siente tranquilo con la investigación. Usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila. ¿Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila? Igual ustedes, ¿no? Los primeros. Y mientras esto sucedía en la Cámara Alta, en el Congreso ha comparecido también la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, quien eso sí ha sido muy cuestionada por el Partido Popular y los de Abascal por las presuntas irregularidades y deficiencias en la contratación de material sanitario durante la pandemia. Se trata de fiscalizaciones técnicamente fiables y rigurosas que aplican las técnicas habituales de auditoría pública, incluido el muestreo. Detrás de estos trabajos está el rigor, la solvencia y la profesionalidad de cientos de servidores públicos. El plato fuerte de la jornada, eso sí, llegaba con el exministro de Sanidad y candidato de los socialistas en Cataluña, Salvador Illa. Para el socialista, su actuación al frente del ministerio fue la correcta. Insiste en que muchos se lucraron durante la pandemia y que él no firmó ni un solo contrato con la empresa vinculada a Koldo. No fui cesado en el 2009 por ningún sobreprecio y no tuve ninguna relación directa con ninguna de las empresas de las que usted... Ni nadie de su equipo, nadie. Vi en el ministerio una sola vez al señor Koldo García,
le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos. Desde Esquerra, los de Junqueras han aprovechado para retratar a su rival en las catalanas, exigiéndole aclarar si hubo corrupción por parte de su ministerio. Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat catalana, afirma que no será vicepresidente de un futuro gobierno caso que se lo ofrezcan. ¿Por qué? Porque ya ha sido presidente de la Generalitat, que es un estatus infinitamente superior. Aragonès ha sido preguntado hoy sobre si, en el caso de que ganen las elecciones catalanas los socialistas o bien Puigdemont y le ofrecieran a Esquerra la posibilidad de formar un gobierno de coalición, si él sería o no vicepresidente, y se ha descartado como segundo de ese posible gobierno catalán. Jo no seré vicepresident d'un govern després d'haver estat president de la Generalitat de Catalunya, perquè els presidents de la Generalitat de Catalunya representem la institució més enllà del temps que estem exercint en el càrrec. A partir d'aquí jo seguiré compromès amb el meu projecte polític i compromès amb Catalunya en qualsevol circumstància. Espero que continuï sent des de la presidència de la Generalitat de Catalunya, i si no és així, doncs a partir del 12 de maig veurem quins són els escenaris que hi ha. El aceite de oliva vuelve a encarecerse otro 13% y el Gobierno sigue sin eliminar el IVA, tal y como pactó con Junts en el último decreto anticrisis. Moncloa tiene hasta el próximo 31 de junio para abaratar el precio de ese producto, que se ha convertido en un auténtico artículo de lujo para los españoles. El aceite de oliva sigue subiendo y se encarece entre enero y marzo de este año otro 13,2%. Mientras, los españoles esperan la rebaja al 0% del IVA que el Gobierno prometió junto a Junts hace meses y que aún no ha llegado. En 2023, las exportaciones de aceite se redujeron en un 35,8% y todo apunta a que este año habrá nuevos descensos. El sector señala que la mala cosecha es la principal razón para el descenso de las ventas y lo que ha hecho que el precio del aceite de oliva se dispare. En estos momentos se sitúa en valores tan altos que hace que muchos consumidores no puedan permitírselo. La reducción al 0% del IVA está incluido dentro del paquete anticrisis que el Ejecutivo de Sánchez pactó con Junts el pasado mes de enero. El 30 de junio se derogará este paquete de medidas anticrisis y los expertos aseguran que es casi imposible que esta medida llegue a tiempo. Mientras tanto, el aceite se ha convertido ya en un auténtico bien de lujo para muchos españoles. Y atención, porque si el Gobierno no prorroga el paquete anticrisis, los alimentos impactados por la sequía, como las frutas frescas, las legumbres y las hortalizas, podrían encarecerse todavía más. Por ejemplo, las frutas apenas se encarecieron un 4% en enero del año pasado frente al 17,9% de este año. El cacao es otro de los alimentos que está más caro que nunca. En los últimos meses se ha disparado su valor en el mercado. El pasado 28 de marzo, el precio de la tonelada métrica del cacao alcanzó su máximo histórico con $9.843. Una situación que hace que muchos españoles no puedan llenar la cesta de la compra como les gustaría. Joaquín Aguirre es el juez barcelonés que instruye la causa sobre las hipotéticas injerencias de Putin en el procés catalán. Se llama el caso Volov. Bueno, pues ha sufrido amenazas de muerte y ahora es el propio juez el que ha tenido que escribir al Consejo General del Poder Judicial para rechazar que los agentes que le protejan sean los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana, y pide que lo haga la Policía Nacional. El razonamiento de Aguirre es que no tiene mucho sentido que si está investigando las actuaciones pasadas de la Generalitat, le protejan sus agentes policiales. Y la Audiencia Nacional confirma que Luis Rubiales irá a juicio por el beso a Jenny Hermoso. La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso del expresidente de la Federación de Fútbol y de los otros 3 acusados que se enfrentarán a un juicio por un delito contra la libertad sexual y otro de coacciones. Los testigos, según el tribunal, relatan unos hechos que encajan perfectamente en estos 2 delitos y que deberán ser, por tanto, probados ya en la fase de juicio oral. El jefe de la inteligencia militar de Israel, Aaron Haliva, general de división, es el primer alto mando de Israel que anuncia que deja su puesto después de no haber sabido impedir la matanza de Hamas en territorio israelí el pasado 7 de octubre. Aquel ataque, como recordarán, pilló desprevenidos a los militares de Israel, ocasionó la muerte a 1.200 personas y el secuestro de otras 200. Muchos de ellos continúan en estos momentos aún
en manos del grupo terrorista de Hamas. El ministro Álvarez pide contención tras el ataque de Israel a una base aérea de Irán el pasado viernes. El titular de Exteriores insiste en que ahora lo importante es lograr un alto al fuego en Gaza y ha evitado dar una fecha exacta para el reconocimiento de España del Estado palestino. La posición de España es conocida. La expresé el jueves pasado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde abogué y estuve a favor de la entrada de Palestina en las Naciones Unidas como un Estado miembro más. Vamos a seguir pidiendo ahora más que nunca un alto el fuego permanente ante el riesgo de que las operaciones militares israelíes se extiendan a Rafah, lo que todavía incrementaría más esa catástrofe humanitaria que se ha cobrado ya 34.000 vidas. Vamos a solicitar que se abran de una vez todos los puntos terrestres para que acceda la ayuda humanitaria. 3 personas de nacionalidad alemana son sospechosas de espiar para China y también de facilitar la transferencia de información sobre tecnología con posibles usos militares, y por ello han sido detenidas en Alemania. Los fiscales acusan a estos 3 ciudadanos de haber actuado de acuerdo con la inteligencia china desde antes de junio de 2022. También son sospechosos de haber violado las leyes que guían las exportaciones que produce Alemania. El Gobierno apuesta por repartir 2.500 menas llegados a Canarias, Ceuta y Melilla por toda la península. Las comunidades recibirán 125 millones de euros y todo apunta a que La Rioja liderará la acogida. Así lo decía hoy Fernando Clavijo, el presidente canario. En cuanto a la distribución de los 2.500 menores que saldrían, bueno, se han utilizado los criterios del año 22, pero evidentemente es un alivio de presión importante para los recursos saturados. El Ministerio, al tener un grado de saturación de un 150%, está determinando que la capacidad de Canarias es de 2.000 y ese 50% más son los 1.000, con lo cual dejaría en 3.000, que es lo que se nos quedaría aquí aproximadamente, el cupo que debería tener Canarias. Un cabo de la Comandancia General de Ceuta ha fallecido en Polonia durante un ejercicio militar de la OTAN en el que se utilizaba fuego real. Según ha explicado el Ejército de Tierra, el ensayo consistía en la ejecución de un asunto táctico en un campo de maniobras polaco. Según el Faro de Ceuta, el suceso ha ocurrido durante un ejercicio con morteros, un arma que dispara proyectiles explosivos e incendiarios. El cabo fallecido ha sido identificado por sus iniciales, tenía 43 años, era padre de 2 hijas y era natural de Ecuador. Pablo Álvarez se ha graduado hoy como astronauta de la Agencia Espacial Europea. Este ingeniero leonés tiene 36 años y es el tercer español que viajará al espacio y el primero en obtener su diploma en los últimos 30 años. Su primera misión, se calcula, será en el año 2026. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, especialmente a aquellos que decidan continuarla con nosotros, con el Toro Televisión. Así es, les dejamos como cada noche con En Dos Continentes, con Sandro Meco. Mañana volvemos, que descansen.